noches, hermanos que nos ven a través de Fe TV, el canal de la Misericordia. Estamos una vez más con su programa católico Defiende tu Fe del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Y esta noche está con nosotros el hermano Ronaldo. ¿Cómo está, Ronaldo? Noches, muy bien. ¿Cómo va todo? Gracias a Dios. Vamos a hablar Excelente. acerca de otro tema interesante, Así ¿verdad? es. Como todos los miércoles hablamos acerca de temas para el estudio general de los católicos, para que conozcamos más nuestra fe, temas de defensa de la fe, muchas veces temas de conocimiento de la fe, y también para los hermanos no católicos de buena voluntad que quieren conocer lo que realmente enseña la Iglesia Católica. Porque muchas veces la gente anda por la calle hablando, o ve muchos programas en la televisión o en internet, ¿verdad? Acerca de cosas que supuestamente enseña la Iglesia, pero aquí hacemos esto, aclaramos estos temas con mucho gusto para aprender, porque todos aprendemos del magisterio tan lindo que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Así es. Pero antes de entrar en materia, vamos a encomendarnos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos desarrollar este tema, que sea para provecho de las almas, para que podamos extender la doctrina, tu doctrina, para aquellas personas que no conocen y aquellos que muchas veces están confundidos. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos bendiga para el desarrollo de este tema. Y Santa María la Antigua siempre nos acompañe. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el tema de hoy, precisamente estamos en el mes de mayo, que es el mes de la Virgen. Así que vamos a hablar de un tema muy, muy bonito. A mí me encanta este tema, que es María, el arca de la nueva alianza. La Virgen María como arca de la nueva alianza. Este es algo que los primeros cristianos, si vemos la historia de la iglesia, vemos los primeros cristianos hablaban acerca de Nuestra Señora la Virgen María como el arca de la nueva alianza. Y muchas personas no conocen eso, Ronaldo. ¿Qué te parece ese concepto? Para mí fue revolucionario cuando lo empecé a estudiar. Sí, así es. El tema del Arca de la Nueva Alianza es un tema interesante y es muy importante para los católicos conocerlo porque muchas veces se habla de el Arca de la Antigua Alianza y entre los católicos y los no católicos no sabemos cuando la Iglesia enseña qué es la nueva, por qué decimos a María o la llamamos la Arca de la Nueva Alianza. Entonces, muchas veces no conocemos citas bíblicas o pensamos que no está en la Biblia y que es un invento que ha hecho algún papa o algún padre. Sin embargo, hoy vamos a abordar este tema y vamos a profundizar y vamos a leer los textos bíblicos. Así que aquellos que nos escuchan tengan su Biblia en mano y para que anoten también, para aquellos que nos escuchan y puedan aprender dónde está en la Biblia y por qué llamamos a la iglesia María la Arca de la Nueva Alianza. Exacto, y tenemos que explicar para recordar que la Biblia está compuesta del Antiguo Testamento, que es la Antigua Alianza, y el Nuevo Testamento, que es la Nueva Alianza en nuestro Señor Jesús. Es la revelación perfecta del Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso es que tenemos que ver eso para poder comprender. Y también tenemos que ver qué significa, o qué queremos decir con tipología bíblica. ¿Qué significa la tipología bíblica, hermano Ronaldo? Sí, la tipología bíblica, primeramente hay que entender de que, como menciona el hermano aquí Pablo, está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay textos bíblicos que en el Nuevo Testamento se explican, la cual ellos, en el Nuevo Testamento, muchas veces cuando se habla del Antiguo, dan a conocer cosas que en un principio no sabíamos, porque en el Antiguo Testamento, recuerden que en el Antiguo Testamento está contenido el Nuevo Testamento, pero de manera oculta, porque no se ha revelado de una manera tan clara. Pero en el Nuevo Testamento vemos cómo aquellos textos bíblicos del Antiguo Testamento toman claridad. Entonces, primeramente hay que saber de que es una relación que hay entre textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a abordar hoy, pues, esas tipologías, esas relaciones que hay entre el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y qué es lo que nos quiere enseñar la Biblia. Y para ello vamos a abordar un ejemplo para Claro. que veamos más claro qué es lo que es tipología. qué es lo que es tipología y para que se entienda. Para eso vamos a citar un texto bíblico, Juan 3:14. Juan 3:14.
Este es un claro ejemplo de tipología bíblica. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, donde nuestro Señor ahí revela que el sacrificio en la cruz por el perdón de los pecados, Él estaba utilizando una figura que era una serpiente de bronce. ¿Y qué es esta serpiente de bronce? Porque aquí Jesús, recuerden que en este texto Jesús está hablando con Nicodemo y le está hablando de una serpiente en el desierto. ¿Y por qué habla de Moisés? ¿Por qué? Porque hay una cita bíblica que específicamente explica qué es lo que quiere decir Jesús. Vayamos a la siguiente cita bíblica, que es Números 21:9. Números 21:9. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba, la serpiente de bronce quedaba con vida. Entonces aquí vemos cómo hay dos textos bíblicos que están relacionados. ¿Por qué? Si nosotros vemos el de Números, ¿qué pasaba en ese momento? El pueblo de Dios estaba siendo mordido por serpientes. Estaba muriendo a causa de la mordida por serpientes. Moisés habló con Dios, intervino ahí para que Dios hiciera algo por el pueblo, por su pueblo. ¿Y qué hizo? ¿Qué le mandó a hacer Dios a Moisés? Bueno, ahora levanta una serpiente de bronce y todo aquel que lo mire se va a sanar. Tenía que ponerle un asta a Y, la serpiente de bronce. exactamente, estaba en un mástil, estaba arriba. Estaba arriba. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque vemos que Jesús en el Evangelio de Juan menciona este hecho. Y que pasó 1300 años antes, prácticamente. Sí, pasó 1300 años antes. Y miren lo que dice Jesús, lo interesante, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está haciendo una comparación de lo que pasó en el Antiguo Testamento de la serpiente de bronce. Ahora, ¿con qué? Con él mismo. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y fíjense lo interesante, Jesús utiliza una figura del Antiguo Testamento para hablar de algo que va a acontecer en el Nuevo Testamento. Él está hablando de que en un momento Él iba a entregar su vida por todos nosotros. Él iba a ser levantado en una cruz y todo aquel que creyera en Él se iba a salvar. Entonces vemos que hay una similitud entre el libro de los Números y el libro de Juan. Eso es una tipología, esa relación que hay entre un texto del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento, y el hecho de que el Nuevo Testamento explica lo que en el Antiguo Testamento... Y le da cumplimiento también, le da cumplimiento. En este caso, nuestro Señor Jesús. Entonces es decir que el Antiguo Testamento vemos figuras, prefiguras de algo que va a acontecer que en el Nuevo Testamento se hace realidad. Entonces, tomando este punto muy importante para ir a los siguientes textos bíblicos, es importante destacar que esto en la Biblia se da en muchas citas bíblicas. Y la palabra de Dios lo confirma, hermano Ronaldo. Fíjate que en Hebreos 10:1 nos dice San Pablo, una sombra de los bienes futuros, ¿verdad? Que está hablando acerca de la antigua alianza, es una sombra de los bienes futuros, de los cuales él menciona en la carta a los hebreos, ¿verdad? Así es, y esto es importante para ir conociendo qué tiene que ver lo de la tipología, porque es importante que los textos bíblicos estén relacionados para el tema de hoy, que es María, el arca de la nueva alianza. Los primeros cristianos veían a María como el arca de la nueva alianza, es decir, eso no es nuevo, eso no es de ahora, no es que es un invento siempre se ha creído que María es el arca de la nueva alianza, y debido a eso es que desde los principios de la Iglesia Católica es que se ve ese respeto, ese amor a María. Pero nos preguntamos, ¿pero estará en la Biblia eso? ¿Habrán citas bíblicas que hablen sobre esto? ¿Qué nos confirma que realmente es esto? Para esto vamos a abordar textos que tengan que ver con el Arca de la Alianza y qué relación tiene el Arca de la Alianza del Antiguo Testamento con María, que es el Arca de la Nueva Alianza. Primeramente, vamos a leer un texto bíblico y veamos
¿qué es lo que contenía El arca el arca de la antigua alianza? El arca del Antiguo Testamento. Para eso vamos a leer Hebreos 9:4. Hebreos 9:4, que nos dice: la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Muy importante saber que el arca del Antiguo Testamento estaba hecho de madera cubierta de oro. Arriba del arca de la alianza habían dos querubines, que eran dos ángeles. Querubines son ángeles. Y aquí en el texto de los Hebreos nos dice claramente qué es lo que contenía el arca de la alianza del Antiguo Testamento. Contenía, y vayan anotando porque vamos a ir viendo los textos bíblicos de lo que contenía el arca. El maná. Muy importante esto porque en la Biblia se habla mucho del maná y Jesús también habla del maná. Lo otro es la vara de Aarón y lo otro es la tabla de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Son los 3 objetos que tenía el arca en el Antiguo Testamento. El arca que el Señor mandó a Dios a hacerla. Exactamente, Dios mandó a hacer esas arca de la alianza y dio unas especificaciones claras de cómo hacerla. Y para ellos, el arca de la alianza era el objeto más sagrado que ellos pudieran tener y que siempre iba con ellos. Porque era la presencia de Dios en la tierra. Exactamente, porque es ahí en donde ellos veían la presencia de Dios. Y está el pacto con Dios. Exactamente. El pacto de la antigua alianza. Y por tanto no era cualquier objeto, era el objeto más sagrado que ellos tenían. Entonces en el arca estaba las tablas de la ley con los 10 mandamientos, escritas por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios, exactamente. El maná, que era el pan bajado del cielo que comían los israelitas en el camino del desierto durante 40 años. Así es. Pan que bajó del cielo. Y la vara de Aarón, que era la vara donde se le establece el sacerdocio, ¿verdad? Así es. Del sacerdocio levítico de Aarón. Así es, eso es importante. Sumo sacerdote de la antigua alianza. Exactamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a ir viendo otras citas bíblicas en la cual nos va aclarando cada uno de esto, de lo que contenía el arca de la alianza y por qué es importante que la Biblia lo mencione y por qué es importante para nosotros conocer qué es lo que significaba. Veamos, primero con el arca el maná del desierto. Si nosotros leemos la Biblia, vemos cómo en el Antiguo Testamento llovió maná del desierto. El maná era un pan que en un momento dado alimentó a los israelitas. Ellos tenían hambre, por tanto Dios le mandó maná. Todos los días por 40 años. Exactamente, le mandó maná y ellos comían de ese maná. Es decir, que era un alimento para ellos, un alimento la cual los ayudaba y como dice el hermano Pablo, todos esos años que estuvieron en el desierto, 40 años, entonces es algo para ellos muy importante, por tanto ellos lo tenían en el arca de la alianza. Y este maná se menciona en el Nuevo Testamento. Vamos a leer una cita bíblica que menciona primeramente el maná en el Nuevo Testamento. Juan 1:14. Primeramente para que veamos por qué es importante esto. Dice, y la palabra se hizo carne. ¿Por qué es importante este texto bíblico? Porque como dijo el hermano Pablo, el maná, la vara de Aarón y también las tablas de la ley, esos 3 objetos que estaban contenidos, esto reflejaba una realidad en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la realidad en el Nuevo Testamento de esto? Jesús mismo. Jesús es la realidad de estos 3 objetos. ¿Por qué es importante también saber que el texto de 1 Juan 14 que dice la palabra se hizo carne? Porque recuerden algo, estos 3 objetos al representar a Jesús y estaban contenidos en el arca, en el Nuevo Testamento, ¿quién era quien contenía a la persona de Jesús? María. La palabra se hizo carne, por lo cual María, que era su madre, fue la única
que contenía aquello que se menciona en el Antiguo Testamento. Pero entonces, en este caso, en el Antiguo Testamento, en el arca de la Antigua Alianza, la palabra de Dios era los 10 mandamientos, Así es. que estaban contenidos en piedra. Pero acá, como dice el texto de San Juan, capítulo 1, versículo 14, la palabra se hace carne. Es una realidad Así más es. perfecta, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué también, ¿dónde nos dice en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesús es Ajá, pan bajado del cielo, exactamente, como el maná? Y exactamente. Y es importante lo que dijo porque el hermano Pablo, porque Jesús cuando habla, Él se hace carne y además Él dice que Él es el pan vivo bajo el cielo. Veamos qué nos dice el texto de Juan 6:35, que nos dice, yo soy el pan de la vida. Si nosotros leemos el texto de Juan capítulo 6, que habla sobre cómo Jesús hablaba sobre el discurso de pan de vida, en donde los judíos estaban buscando a Jesús. ¿Por qué estaban buscándolo? Porque ellos habían comido, Jesús había hecho un milagro, que era la multiplicación de los panes. Y ellos estaban siguiendo a Jesús porque Jesús veía que, como quien dice, le daba pan gratis. Exacto. Le daban pan gratis y por tanto ellos iban donde Jesús y querían que Jesús hiciera otro milagro. Y Jesús sabía las intenciones de aquellos que estaban siguiéndolo. Por tanto, Jesús le dice, no busquen aquel pan que ustedes comen y perecen, sino que busquen ese pan que da la vida eterna. Y es donde empieza el discurso de pan de vida, en donde dice, y ellos preguntan, pero ¿quién es ese pan? Danos de comer ese pan. Y Jesús le dice, yo soy el pan vivo bajo el cielo. Entonces ahora nuestro Señor Jesús se identifica como este pan bajado del cielo. Exactamente. Entonces vemos como el maná, que en el Antiguo Testamento era un objeto, ahora se convierte en una realidad en el Nuevo Testamento, que es Jesús. Ya vemos primeramente que el verbo se hizo carne, es decir, la ley de Dios, lo que decía Dios, se hizo carne en Jesús, y ahora vemos cómo el maná del desierto, que era un objeto, también se hace presente en una persona que es Jesús. Esto es importante porque nos permite entender por qué estaban esos objetos en el arca del Antiguo Testamento. Porque en un futuro, cuando venía Jesús, Jesús iba a explicar realmente en qué consistían estos objetos. Y vemos también cómo estaba también la vara de Aarón. ¿Que la vara de Aarón significaba qué? El sacerdocio. El sacerdocio de la antigua alianza. Recuerden que Aarón era el hermano de Moisés, o sea, es decir, era el sumo sacerdote. Y vemos cómo estaba contenido la vara en el arca de la alianza. Es decir, indicaba que era sacerdote. Como parte del pacto con Dios de la antigua alianza. Entonces, de la antigua alianza. Y vemos cómo Jesús también se hace llamar sacerdote en el Nuevo Testamento. Sacerdote eterno. El sacerdote eterno. Y lo compara con Melquisedec también. Cuando menciona y fíjense que esto es importante, porque vemos que no solamente es la ley que se hace hombre, no es solamente el maná que se hace también hombre, el mismo Jesús, sino también aquí vemos cómo el sacerdocio del Antiguo Testamento, la vara que indicaba el sacerdocio del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento se hace en persona, que es Jesús mismo. Y fíjense que lo interesante de estos tres objetos, porque estaban contenidos dentro del arca de la alianza. Y Jesús mismo se hace presente, ya no son objetos, sino que se hacen presente en la persona de Jesús. Y Jesús estuvo 9 meses dentro de la Virgen María. Exactamente. Entonces podemos resumir que en la antigua alianza, en el arca de la antigua alianza, el arca que construyó Moisés, estaba las tablas de la ley de Dios, el pan bajado del cielo, que era el maná, y la vara de Aarón, que era el sacerdocio de la antigua alianza. Así es. Y ahora, cuando la Virgen María tiene a nuestro Señor Jesús dentro, debido a la encarnación, entonces viene nuestro Señor Jesús, que es la palabra hecha carne, es el pan bajado del cielo, como Él dice, y es el sacerdote eterno,
de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna, como decimos en la misa, escuchamos en la misa, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo se cumple esta tipología. Vemos cómo en la antigua alianza se contenían estos objetos y que en la nueva alianza se perfecciona con la presencia entre nosotros de el Verbo encarnado, el Logos de Dios, la mente de Dios, el Verbo de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Así es. Así que vemos que es algo fascinante y por eso es que los primeros cristianos decían eso, que la Virgen María era el arca de la nueva alianza porque contenía estos elementos. Así es. Y es importante también conocer que cuando, no solamente textos bíblicos, cuando se habla del arca de la nueva alianza, no solamente textos bíblicos, sino que hay otros textos bíblicos que iremos abordando en el transcurso del programa para que vayamos viendo cómo es que tiene mucha similitud lo que habla el Antiguo Testamento del Arca de la Alianza y lo que habla el Nuevo Testamento del Arca de la Alianza. Y más que todo en el Evangelio de San Lucas, que es el que más nos habla, da más detalles acerca de la Virgen María. Así es. El Evangelio de San Lucas, ahora vamos a ver cómo San Lucas se refiere a partes del libro del Éxodo y el segundo libro de Samuel, acerca de textos que él menciona en el primer capítulo de su libro. Obviamente por la tradición conocemos que San Lucas entrevistó a la Virgen María, él conoció a la Virgen María, inclusive se dice que él hizo el primer retrato de ella, de la Virgen María, hizo una pintura de la Virgen, él era doctor, era una persona muy estudiada, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ver esta conexión que hay, que si no tenemos la tradición apostólica, que gracias a Dios tenemos en nuestra Iglesia Católica, entonces estos pasajes no los vamos a ver así. ¿Tienes algunos ejemplos, hermano? Sí, vamos a leer Ronaldo. Lucas 1:35. Lucas 1:35, para que veamos qué es lo que nos dice uno de los textos de Lucas, que está en pantalla. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí para que nos quedemos un momento en ese texto bíblico. Este texto bíblico vemos algo muy importante. Primeramente, vemos cómo la sombra del Señor cubre a María. Cubre a María. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay otro texto del Antiguo Testamento que también habla del Arca de la Alianza, de la tienda del encuentro, en donde también cubría el Arca de la Alianza. Si el director tiene el texto de Éxodo 40:34, si no lo voy a leer, Éxodo 40:34. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Vamos a quedarnos ahí. Vemos cómo en este texto bíblico, aquí dice, la nube cubrió entonces la tienda del encuentro. Viene una nube, cubrió la tienda del encuentro. Recuerden que adentro que estaba el arca de la antigua alianza. Y dice el texto bíblico que la gloria de Yahvé llenó la morada. Ahí está en el Éxodo 40:34. ¿Y por qué esto es importante? Vemos qué pasa allí. Viene la nube, cubre donde está el arca de la alianza y la gloria de Yahvé llena la morada. Ahora veamos nuevamente Lucas 1:35. Si vemos en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿A quién está hablando? A la Virgen María. Y pasa lo mismo. Allá una nube cubrió el arca de la alianza, de la antigua alianza. Y acá el Espíritu Santo es la que la cubre. Y allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo, dice que la gloria de Yahvé llenó la morada en donde estaba el arca de la alianza. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas, vemos y dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, aquí vemos en Éxodo 40:34 una tipología con Lucas 1:35, una en que habla del arca de la antigua alianza, en donde cubría el poder de Dios, cubría el arca de la antigua alianza, y en el Nuevo Testamento vemos cómo el poder de Dios a través del Espíritu Santo cubría a la Virgen María como arca de la nueva alianza. Pero tenemos que tomar un corte comercial para comerciales. Perdón. Sí.
Estamos de vuelta con su programa Católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es la Virgen María como el arca de la nueva alianza. Estamos en mayo, el mes de la Virgen, así que tenemos que estudiar mucho, conocer mucho a la Virgen, amarla siempre, pedirle que interceda ante su Hijo por nosotros y por todos los problemas del mundo, tantos conflictos, tantas confusiones que hay, tanto egoísmo. Y la Virgen siempre está ayudándonos porque ella es una buena madre. Entonces nosotros siempre podemos, ella es nuestra madre espiritual, podemos confiar en ella. Pero hermano Ronaldo, estábamos hablando acerca del tema de la tipología en el Evangelio de San Lucas con el segundo libro de, hablamos del Éxodo, sí, pero también hay otros ejemplos en el segundo libro de Samuel. Sí, importante hermanos, para aquellos que nos están siguiendo y aquellos que también han sintonizado, estamos comparando los textos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento para ver dónde habla del arca de la Antigua Alianza y dónde se menciona el arca de la Nueva Alianza y todo lo que es la similitud que hay en la Biblia y todas las relaciones que hay entre los textos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos al segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 6:9, que nos dice: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Aquí, este texto bíblico, 2 Samuel 6:9, David quería llevarse el arca de Dios a su casa, pero había ocurrido un incidente, porque si recordarán, nadie podía tocar el arca de la alianza, y en ese momento lo habían tocado y había caído alguien muerto, y por tanto David decía, pero ¿cómo va a ser posible que yo pueda llevar el arca de Yahvé? Él se dio cuenta en ese momento que el arca de Dios no era cualquier objeto, era un objeto muy sagrado y que no cualquiera podía tocarlo. Pero, ¿qué otro texto bíblico en el Nuevo Testamento podemos ver también esto? Vemos que nos dice Lucas 1:43, Lucas 1:43, que nos dice: ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ese es en el momento de la visitación de María a su prima Isabel. Vemos cómo Isabel menciona y le dice a María: ¿cómo puede ser posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y le ocurre algo similar a David, porque David también dice: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Entonces vemos una tipología ahí, una relación que hay entre estas dos citas bíblicas. Una que habla de el arca de la Antigua Alianza y otra que habla del arca de la Nueva Alianza. Y vamos con los otros textos para que vayamos. Muchos textos, increíble, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ir un poco más rápido para que vayamos a abarcar la mayor cantidad de textos posible. Lucas 1, primero vamos con 2 Samuel. 2 Samuel 6:14. Vamos con 2 Samuel 6:14, que es del Antiguo Testamento. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, dice 2 Samuel 6:14. Vamos con Lucas 1:44. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Aquí vemos cómo David danzaba alrededor del arca de la alianza, de la Antigua Alianza. Y vemos cómo aquí Juan el Bautista, que era el niño que estaba en vientre de Isabel, cómo salta de gozo el niño en mi seno, dice el texto. Entonces vemos cómo aquí hay una relación entre lo que hacía David con el arca de la alianza, con lo que Juan el Bautista en el seno también hacía con el arca. Una similitud, ¿no? Como estaban contentos por la presencia del arca de la Antigua Alianza y ahora de la Virgen María. Vemos otro texto bíblico, 2 Samuel 6:11. 2 Samuel 6:11. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededom de Gad 3 meses. 2 Samuel 6:11. Vayamos al texto de Lucas 1:56, el del Nuevo Testamento. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Aquí vemos una similitud de aquí de los textos del 2 Samuel y de Lucas.
¿Cuánto tiempo estuvo el arca de Yahvé en la casa de Obed-edom? 3 meses. ¿Cuánto tiempo permaneció María en la casa de Isabel? 3 meses. Y yo quiero agregar algo aquí muy importante, es que cuando el arca de la antigua alianza estuvo esos 3 meses en la casa de Obed-edom, la casa y la familia de Obed-edom fue bendecida, fue muy bendecida. Tanto así que después David quería llevárselo a su casa, porque vio, oye, fue tan bendecido por tener el arca de Dios en su casa, yo quiero también llevármelo a la casa, para que mi casa sea bendecida. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque así mismo pasa con el arca de la nueva alianza. Por tanto, aquel que acoge el arca de la nueva alianza a María en su casa es bendecido también. Por eso que es importante tener a María en la presencia de su casa, en la presencia de María en su casa. Y también el Señor Jesús nos lo dice al pie de la cruz a San Juan, ¿verdad? Así que le dice que lleva a la Virgen a su casa. Así es. Para que ella él la cuidara, ¿no? Ajá. Después que él ya iba al cielo. Así Pero lo es. interesante es que son 3 meses en el Antiguo Testamento y prácticamente 1000 años después vemos San Lucas diciendo que se queda 3 meses. Pero hay más detalles acerca de este evento que nos escribe San Lucas en el Nuevo Testamento. Sí, mira lo que nos dice San Lucas. En Lucas 1:39. Lucas 1:39 nos dice: en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Fíjense que es importante la región. Fíjense, dice la región, a una región montañosa, a una ciudad de Judá. ¿Por qué es importante? Lucas 1:39 para los que están anotando. Veamos qué nos dice 2 Samuel 6:2. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios. O sea que estaban prácticamente en la misma región. Sí, en la misma región. En las montañas de Judá, cerca de Jerusalén. Exactamente. Y fíjense, como usted dice, con cuántos siglos de diferencia y cómo 2 textos se relacionan hablando de 2 hechos que ocurrieron en diferentes circunstancias, pero en el Antiguo Testamento era una figura y en el Nuevo Testamento se hace una. Lo que pasa, hermano, es que por eso estamos aquí hablando de estos temas y del magisterio de la iglesia, porque esto no lo estamos inventando nosotros. Esto simplemente estamos repitiendo lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años. Así es. ¿Verdad? Eso es lo que San Lucas le enseñó a las personas que les explicó San Pablo. Todos los apóstoles que andaban evangelizando tenían conocimiento de esto y por eso es que nosotros lo sabemos hoy en día. Okay. Pero si uno lee la Biblia sin la guía de la iglesia, va a ser muy difícil que se vean estos pasajes. Y no creo que sea solamente coincidencia que de repente San Lucas lo escribió y acertó exactamente igual que el arca de la antigua alianza. Esa es la importancia del magisterio de la iglesia. Esa es la importancia del magisterio de la iglesia. Es importante escuchar a la iglesia porque la iglesia por 2000 años ha anunciado esto. Y no es algo, como dijo, no es algo que estemos inventando, eso se ha creído siempre. Siguiendo con la tipología y con los diferentes textos bíblicos, vemos también en el Antiguo Testamento muy importante, esta cita bíblica me parece muy importante, si lo tiene el director, 2 Samuel 6, 21, 22. 2 Samuel 6, 21, 22. En presencia de Yahvé danzo yo, dice Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa para constituirme caudillo de Israel, el pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. 2 Samuel 6, 21, 22. Vamos a leer otro texto bíblico, este es del Antiguo, ahora vamos a leer uno del Nuevo. Lucas 1, 46, 48. Lucas 1, 46, 48. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de tu esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Qué relación hay entre estos 2 textos?
Primeramente, en el libro de Samuel, en la segunda de Samuel, nos dice al principio, al inicio, veamos al inicio, en presencia de Yahvé danzo yo. Estaba David danzando frente a la presencia de Yahvé. Es decir, era una manera de alabar a Yahvé, de honrar a Yahvé frente a su arca. Y es algo muy importante y quiero recalcar. Estaba frente al arca de Dios, el arca de la alianza. Y estaba en presencia y él danzaba. ¿Qué nos dice Lucas? Nos dice a través de Lucas, María nos dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y aquí menciona también el texto de Lucas cómo María engrandece al Señor. Lo mismo que hacía David cuando él danzaba, que él estaba glorificando al Señor, estaba alabando al Señor y lo expresaba en una danza. María lo dice también, engrandece mi alma. Ella misma lo dice, engrandece. Entonces vemos cómo hay esa relación, pero no es la única relación que hay en esos dos textos bíblicos. Veamos cómo terminan estos dos textos bíblicos. Dice al final de este texto bíblico, en 2 Samuel, seré honrado ante las criadas de que hablas. David habla de que él será honrado, porque recuerden que David era el rey de Israel. Entonces vemos cómo David, claro, por todo lo que hizo y vemos en los relatos de la Biblia cómo David contribuyó bastante a lo que es el pueblo de Israel, pero no fue por él solo, no. Fue porque él estuvo con Dios y él tenía el arca de la alianza, porque él cuando iba a las batallas, cuando él iba, por ejemplo, cuando él cruzó el río Jordán, en el río Jordán se abrieron las aguas, pero ahí estaba el arca de la alianza. Cuando rodeó Jericó, que tenían que dar vueltas a Jericó, estaba el arca de la alianza ahí. Es decir, que cuando ellos veían, ellos estaban con el arca de la alianza, ellos sentían la presencia de Dios. Y vemos cómo David todo eso, cómo él menciona todos estos detalles tan importantes. Lo importante, hermano Ronaldo, disculpe que lo interrumpa, pero lo que pasa es que estamos ya un poco limitados de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que, como se ha promocionado bastante nuestro libro, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Ahí está este tema, donde están todos estos textos, porque hay muchos textos bíblicos, hermanos. O sea, esto no es coincidencia, eso no apareció o que alguien lo inventó. Esa es la palabra de Dios, eso es lo grande de la palabra de Dios, cuando podemos interpretar todas estas cosas a través del corazón de la liturgia de la iglesia, que es la que mantiene este depósito de fe. Así que si nuestros hermanos quieren profundizar más estos temas, podemos ver. Entonces quiero leer un poquito antes que se nos acabe el tiempo y terminar con el último texto, que es contundente. Pero todo esto nos da una perspectiva del gran honor que debemos darle a la Virgen María. En el Antiguo Testamento el Arca de la Alianza era el objeto más venerado y honrado por el pueblo de Israel. El Arca era el centro del culto israelita, les daba su identidad como pueblo de Dios. Entonces aquí vemos lo que usted ha hablado, hermano. El Arca era la identidad del pueblo de Dios en la Antigua Alianza. Y por eso, si la Virgen María es el Arca de la Nueva Alianza, la Virgen María ahora es lo que nos da la identidad como pueblo de Dios. Por eso es que los católicos veneramos tanto y amamos tanto a la Virgen María, porque obviamente protege todo lo que tiene que ver con el misterio de la encarnación de Dios. Protege esta revelación del Señor, para que no empiecen a entrar nuevas ideas de que empezamos de que no, la Virgen María ya no era tan importante, eso le puede pasar a una persona cualquiera. Entonces ya dejamos a nuestro Señor Jesús sin parte de la revelación. Ahora, el Señor Jesús es Dios, Él no necesita eso. Pero por alguna razón Él nos ha dado la Santa Biblia, el Nuevo Testamento, con todas estas historias, todos estos personajes que están alrededor de su revelación. Y eso es lo importante que quería resaltar antes que se nos acabara el tiempo. Sí, porque hay tantos textos, hermanos. Por eso, si consiguen nuestro libro, pueden ver todos estos textos. Sí, pero vámonos a uno que es importante que quiero cubrir antes que se nos acabe el tiempo, que es en Apocalipsis, capítulo 11, terminando capítulo 11 y comenzando capítulo 12. Hablemos de ese texto porque habla del Arca de la Alianza y después habla de esta mujer.
Exactamente. Vamos a leer el Apocalipsis para ir avanzando. Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 19 y el capítulo 12, versículo 1. Nos dice, y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. Apareció el arca de la alianza en el santuario. O sea, San Juan está en el cielo y ve el arca de la alianza, que Jeremías había dicho que no se iba a reconstruir jamás, que se había perdido para el tiempo de la invasión de los babilonios, 580 y pico años antes de Cristo, ¿verdad? Así es. Entonces, o sea, que habían pasado, ¿qué? Como 1400 años y San Juan ve el arca de la alianza en el cielo. Sí, y es importante en el santuario de Dios, que ya es en el cielo, Ya o sea, el santuario está en el cielo. Entonces, ¿Y qué es la próxima imagen que ve San Juan? Y ahora vemos la continuación en el Apocalipsis 12:1, para aquellos que están anotando. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y es la mujer que dio a luz al que nos va a gobernar con vara de hierro y que fue arrebatado hacia el trono de su Padre de Dios. Y si nosotros leemos todo el capítulo 12, ahí se identifica que la mujer, como usted dice, es María, porque es la madre de que iba a regir todas las naciones. Así que vemos que es una figura, el arca de la antigua alianza, y ahora se hace en persona en María. Eso es lo que está viendo San Juan en el cielo, y por eso es que nosotros los católicos amamos y veneramos y cuidamos esta imagen de la Virgen como parte tan importante de la revelación y de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Así es. Esta noche estuvimos con ustedes, su hermano Ronaldo y Pablo, que les desean una semana siempre alegres en el Señor.